Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mis estimados amigos de Expediciones Paquimé. Los saludamos desde un lugar maravilloso, desde el centro histórico del pueblo mágico de Casas Grandes. Por cierto, haciendo presencia en la actual Feria Nacional de Pueblos Mágicos, que pues en esta ocasión, debido a la pandemia, es de manera virtual. Por ahí estamos haciendo presencia, uno de los, que son ahora 132 pueblos mágicos, creo. 132 apenas. Y pues tengo el gusto de presentarles a un gran amigo, promotor cultural, turístico, aventurero, explorador, y muchas cosas más. Javier Pedraza, de aquí del pueblo mágico de Casagrandes, quien nos trae una muy interesante presentación, una plática que se llama Meteorito Casas Grandes, una historia extraordinaria. Es un meteorito que fue localizado en la zona arqueológica de Paquimé y que pues es algo maravilloso. Javier, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Elias. Al contrario, un gusto. Estamos aquí para divertirnos un rato. Gracias Eso, por abrir tu cámara para este tema tan interesante. pues toda tuya tu plática. Bueno, pues si es toda mía, vamos a darle, ahí vamos interactuando ahorita. Vamos a pasar a la presentación. Esta imagen que estamos viendo ahí, pues es un diseño muy bonito que nos hizo nuestro amigo José Carlos González para el libro que se llama Meteorito Casas Grandes, y que es una historia extraordinaria, pero que todavía no amanece para él, todavía no le sale la luz, ya merito sale, ya merito lo completamos. Y déjame ver si entendí aquí cómo le vamos a avanzar. Esa historia extraordinaria, pues ahí, primero que nada, lo que quiero decir es que le doy las gracias a esas personas que estoy mencionando ahí, especialmente Roy Ben Brown, por supuesto Elías Ramos, que nos abre los micrófonos y cámaras para este tema tan interesante, y bueno, las otras personas que están ahí. Espero que nadie se me haya olvidado, pero me tocó en vida platicar un poquito con don Roberto Vaca y con Carlos Carabeo sobre este tema, para ver qué me podían aportar, hace muchos años de ello, y fuimos avanzando, pues. Bueno, pues el meteorito Casas Grandes. Vamos directo a estas imágenes que tenemos aquí. Podría decir que la imagen de la izquierda, arriba, es una caja que dice frágil. Y por ahí estamos empezando pues con esta plática, Elias. Esta caja es en la cual llegó esa rebanada de meteorito que estamos colocando ahí abajo. Juanito Rosales estaba trabajando en el museo y fue la persona que nos auxilió a colocarlo ahí en un exhibidor. Ahí está Spencer McCallum admirando el momento en que levantamos el telón para presumir esa rebanada del meteorito. Y también aparezco por ahí donde nuestro amigo Mauricio Salgado nos está obsequiando un reconocimiento por las gestiones para traer esa pieza. Y luego pues ahí estamos precisamente mostrando una plática al público asistente, que estaba lleno el salón ahí del museo en esa ocasión. Esto fue en marzo del año 2018 y esperemos que pronto vuelva a suceder eso en el Museo de las Culturas del Norte y que volvamos a tener esos eventos tan bonitos. La caja, lo menciono ahí, es muy importante porque esa pieza, pues aunque es de acero extraterrestre, acero espacial, pues es muy especial, y así llegó protegidísima en esa caja, muy resguardada, hasta las patas son especiales para que no tenga vibraciones, pero muy protegida, y llegó directamente a Casas Grandes desde Washington. Entonces aquí me voy a enfocar en esta historia de cómo esa pieza pudo lograr llegar a Casas Grandes cuando había estado aquí y se fue en 1873 aproximadamente hacia Estados Unidos. Bueno, primero vamos a recordar un poquito, ahí está una imagen muy bonita de la zona arqueológica de Paquimé, una imagen tomada en 1890 aproximadamente, no sé la fecha exacta, por Carl Lumholtz cuando visitó esta región. Pero antes hay que recordar que los paquimeitas emigraron de aquí, de esta región, aproximadamente en 1350.
Luego, más o menos 200 años después, viene el primer español, que era el explorador Francisco de Ibarra, quien llega aquí en 1565. Enseguida, Fray García fundó la misión de los indios Sumas, o para la evangelización de los indios Sumas, en 1662, es decir, casi otros 100 años posteriormente a esa visita. Y se funda finalmente el pueblo ya en sí, aproximadamente en 1680. El meteorito fue extraído de Paquimé aproximadamente en el año 1866, es decir, otros 200 años después de la fundación del pueblo, más o menos. Y luego, pues ya al rato llega Lumholtz, y luego viene también Bandelier, que lo menciona, visita la zona arqueológica. Y luego, pues, recordar que en 1910, ahí en Paquimé, fue parte del escenario de la batalla de Casas Grandes, famosa, del 11 de marzo, del 6 de marzo, donde, perdón, dice 1910, pero es 11. Y ahí es donde Francisco y Madero viene y pierde esa batalla, y muchos de sus revolucionarios pues quedan tendidos por ahí en el campo de batalla de la zona arqueológica de Paquimé. Entonces, esos detallitos nos ayudan a ilustrarnos acerca del meteorito, porque el meteorito todo ese tiempo, hasta ese momento, había estado ahí sepultado en esa zona arqueológica, en las ruinas, porque así lo dejaron los paquimeitas. Cuando se fueron, ellos lo dejan resguardado. Por alguna razón no intentaron siquiera llevárselo, se quedó bien guardadito ahí hasta que llega esa época de los 1660 en que pues es extraído. Quiero mencionar que en 1876 se celebró el primer centenario de la independencia de Estados Unidos. Ellos se independizan de Inglaterra en 1776 y entonces aquí celebran su primer centenario. Y ahí vemos una imagen de la revista Scientific American. Es una revista que habla de ciencias y que hace referencia precisamente a la fiesta del centenario de independencia de los Estados Unidos, ya que para ese aniversario se hizo una exhibición pues de talla mundial en el estado de Filadelfia, en Estados Unidos, y en esa exposición mundial, que era una exposición no solamente de exhibir piezas, como en este caso meteoritos y cosas muy interesantes de todo el mundo, es como una exhibición de fuerza, es una exhibición de poderío de Estados Unidos en su primer centenario. Y entonces aquí lo que nos va a llamar mucho la atención es que en esa portada de la revista Scientific American, que aquí nos va a decir la fecha, es, bueno, aquí no alcanzo a verla, perdón, es 1876, en octubre, no veo el día, queda muy borroso. Bueno, lo interesante es que publican en la primera párrafo, lo que dice es meteoritos en la exhibición, y dice, en la exhibición contiene por lo menos 4 destacados meteoritos, uno de Chihuahua, México, que ahora se puede ver en la sección mexicana del edificio principal. Y lo ya mencionado otros meteoritos y otra serie de cosas que van a ir siguiendo. Pero lo destacable pues es precisamente que en el centenario, la publicación que se hace sobre ese evento en Estados Unidos, en la revista Scientific American, lo primero que mencionan es nuestro meteorito de Casas Grandes. Y bueno, eso es algo que hace muy notable la existencia del meteorito. En México se conoce muy poco, se conocía muy poco. En los últimos años ha ido saliendo a la luz cada vez más información y sobre todo ahora en la red cada vez se localiza más con mayor facilidad. Pues hasta después, 1902, se hace un informe detallado acerca del meteorito. O sea, en 1876 se exhibe en la Feria Mundial de Filadelfia y luego hasta 1902 se presenta un examen físico y químico que se hace del meteorito, se corta, se secciona, se hacen
análisis químicos y físicos, y pues ahí se hace esa publicación. Estas imágenes son públicas, se encuentran en internet en todas partes, pero tengo el honor de conservar un original de ese informe que me fue regalado por don Spencer McCallum. Él lo obtuvo de un coleccionista y me lo obsequió para ilustrar más alrededor del tema del meteorito. Entonces, en aquel tiempo, hace unos 10 años que estaba yo trabajando mucho en la investigación sobre el meteorito, un día se me ocurrió publicar por ahí en el Facebook una invitación de que reescribamos la historia del meteorito, porque como que estaba incompleta. Entonces, para esta fecha, que es en el año 2012, publiqué en varios medios de comunicación un pequeño resumen de lo que hasta ese momento tenía recopilado de información. Y en este caso es en Acronoticias, así se apareció en su página, esa publicación, donde hablaba del meteorito en forma genérica y algunos detalles sobre él. Así fue como se publicó. Ahora son eran 3 páginas donde aparece en la sección el día 24 de marzo del 2012. Mi intención, pues, era encontrar toda la información posible y hacerla pública respecto al meteorito. Quiero confesar que para esos tiempos yo no lo había visto, sabía muy poco de él. Ya le había preguntado a don Roberto Vaca, cronista municipal, no sabía al respecto. Se sabía muy poco información. Entonces, pues yo quería seguir rescatando esa información porque me parecía muy importante para Casas Grandes, para Paquimé, que la tengamos completa. Y creo que todavía me falta encontrar algunos detalles. Pero bueno, el meteorito Casas Grandes es algo que tiene muchas vistas. Miren, para lograr armar la historia sobre el meteorito, pues estuve buscando mucha información que fue brotando poco a poco a lo largo de los años. Por ejemplo, este capítulo de la historia de meteoritos de Walter Flight, que lo publica en 1887, pues eso es en Londres, en 1887, habla sobre el meteorito de Casas Grandes. Tassin del Smithsonian lo menciona también en la historia, y la disección que hacen del meteorito la presentan todos los detalles. Esa es la imagen original, pero se alcanza a ver un poco del acabado. Aquí lo que quisiera notar un poco es cómo la capa exterior de la roca de acero, bueno, no es una roca, pero por decirlo de alguna manera, ahí se le ven los brillos del metal pulido original de cómo estaba en Paquimé. Entonces, esa imagen nos va a llevar a que cuando se hace la disección, por ejemplo, un pedacito que ahí dice 37 gramos, se fue a la Universidad de Helsinki, en Iliopisto se llama el Kivi Museo, y eso, y lo que es muy remarcable para mí en el personal, es que en ese tiempo, 1867, menciona aquí la fecha, le llaman Casas Grandes de Malintzin a la zona arqueológica de Paquimé. Así le conocían en ese tiempo en el medio científico de esa época, Casas Grandes de Malintzin. Y ahí está el trozo de metal de los 37 gramos, el trocito del meteorito de Casas Grandes que llegó a aquella universidad, y las notas, inclusive garapateadas, ¿cómo se dice? Perdón, escritas a mano, en lápiz, en ese papel que se alcanza a ver ahí. Y pues Oresky es el científico que está trabajando en este tema. Claro que para poder entender lo que decía ahí, pues tuve que consultar con amigos que hablan un poco del francés, y por supuesto con el tumbaburros oficial de aquí de la computadora, ¿no? Vas buscando y encontrando el sentido de las palabras que están en otro idioma.
También en Inglaterra, en el Journal de Mineralogía, en 1890, se publica algunos informes relativos al meteorito de Casas Grandes. ¿Qué más? Bueno, así en términos generales, pues, la historiografía del meteorito de Casas Grandes ha estado siempre muy suelta y por lo general, como sucede tradicionalmente, pues en idiomas extranjeros, con científicos extranjeros, con arqueólogos extranjeros, etc. Y en México, pues ha investigado muy poco en relativo a esto y es precisamente mi función, mi propósito, tratar de compilar toda la información posible relativa a esa pieza extraterrestre de Casas Grandes. Perdón, no sé qué ruido pasó ahí. Esto que presento aquí a la izquierda es una representación de una tumba de las que fueron encontradas en esa época, 1860, entre el 62 al 67, durante la ocupación de Francia en México, la invasión francesa, cuando Maximiliano de Habsburgo se convierte en el monarca, o trata de ser el monarca en México, y él forma una comisión científica mexicana, así se llamó, en la cual participaban científicos de todo el mundo que vinieron a hacer estudios de todo tipo, de los que podían hacer en esa época, y que estaban íntimamente ligados con el propio ejército francés, el ejército invasor. Y esto precisamente es la descripción que hace el general Taraire de una tumba, ahí está escrito en francés, es el reporte que él hace para la Comisión Científica Mexicana de las tumbas que encontraron por esta región. No dice exactamente en dónde está esa tumba o dónde fue encontrada, pero así era una persona sepultada y da las medidas de la tumba, cómo está formada. No traía cámara fotográfica, como ahora traemos todos, pero sí era buen dibujante y ahí nos representa exactamente cómo está formada esa tumba con una persona en posición sentada y con unas vasijas a un lado, algunos objetos, cubierta con una manta. Y esto es muy interesante porque es parte del detalle de cómo trabaja esa comisión científica y en especial este general Taraire, que habla de cómo se hacían los entierros en ese tiempo. Y precisamente lo indica aquí porque él refiere que la información que obtuvo en aquel tiempo, él no fue el quien encontró el meteorito, pero la información que obtuvo muy fresca en ese tiempo es precisamente de que el meteorito estaba sepultado en esa misma forma en que está esa persona sepultada. Es decir, al meteorito se le cubrió dentro de una cámara especial y se le envolvió en una manta que algunas veces se ha dicho que es de algodón, pero no, en realidad parece que eran como de cereque, de otra serie de fibras tejidas, pero cubierto y colocado sobre un pedestal de piedra tallada, una laja, podríamos decir. Y algo muy interesante en esta publicación que encontré por ahí en un periódico de Estados Unidos que se llama The 11 World Weekly Times, publicado en septiembre 18, un jueves de 1879, en la página 6, en una columna que le llaman De todo un poco, se aprecia ahí en el centro un solo pequeño párrafo de casi 3 líneas, donde dice que el general Ord tiene una espada hecha de hierro de una masa que fue encontrada en México cuando él estuvo por acá. El general Ord es parte de los generales destacados en la Guerra Civil de Estados Unidos que termina en 1865. Como lo relaciono aquí por dos situaciones. Una, porque todo esto sucede paralelamente a las fechas en que el meteorito es extraído, paralelo a la invasión francesa, paralelo a la Guerra Civil de Estados Unidos, paralelo al ejército de Francia persiguiendo al gobierno itinerante de
de Benito Juárez, que estuvo en Chihuahua y en Ciudad Juárez hospedado en esos tiempos. Bien, para ubicarnos en la difícil tarea de mover esa pieza de acero que es el meteorito, un meteorito que fue pesado en aquel tiempo y se dijo que pesaba 1500 y fracción de kilogramos, aunque originalmente le habían hecho una estimación de 5000 libras de peso, que serían más de 2 toneladas, pero bueno, oficialmente reportaron que era 1546.78, me parece. Entonces, en ese tiempo, pues, ni había carreteras, ni pavimento, ni siquiera vías férreas, solo caminos de tierra, piedra y lodo. Y el único transporte posible, pues, era en una carreta. Viajar desde Casas Grandes hasta Paso del Norte, que así se llamaba antes Ciudad Juárez, pues había que hacerlo por la vía de Galeana, pasar hasta Carrizal, al Valle de Juárez, rodear los médanos de Somalayuca y de ahí pues llegar en un rodeo enorme hasta ese lugar, y eso era velocidad de bueyes. Entonces, en ese tiempo también todavía existía la guerra de los apaches, se considera terminada en 1880 con la muerte de Victorio. Y en 1888 es cuando a Ciudad Juárez se le bautiza con ese nombre en honor a Benito Juárez, pero antes siempre se llamó Paso del Norte. Es importante destacar eso porque en documentos oficiales de aquel tiempo siempre se le mencionaba como Paso del Norte. Y bueno, esa fotografía nos presenta una carreta frente a un lugar emblemático que se llamó Alhambra, Salón, una cantina, un lugar, ahora le llamaríamos un antro, ¿verdad? Y eso es precisamente allá en Ciudad Juárez, en Paso del Norte, así viene fechada abajo, y ese lugar pues es reconocido en Juárez como que sí existió. Y esa carreta la vemos ahí con 4 bueyes o 4 vacas, ¿verdad? Amarradas para jalar esa carreta, esa yunta de bueyes. Eso es una yunta de bueyes. Y la carreta, pues muy familiarizados con la época actual, ¿verdad? Pues está cargada de leña. Es más o menos, podríamos decir, una trocada de leña. Entonces, ahí podemos percibir cómo para mover una trocada de leña, en ese tiempo se requería usar 4 bueyes para poder mover esa carreta. Era algo muy complicado, muy lento, y así es como tenían que haber movido ese meteorito cuando se extrae de Casas Grandes. Las carretas, esa también foto está exactamente tomada enfrente de la misión de Guadalupe en Ciudad Juárez o Paso del Norte, y esta está fechada así en 1889, es decir, ese era el transporte que existía en ese tiempo, era la única manera de mover cosas. Y sin embargo, no era posible subir una pieza de 1,5 toneladas a la carreta de esa naturaleza, porque además esa carreta no resiste esa cantidad de peso. Entonces, lo que sucedió en aquel tiempo, no sé si está escuchando ese ruido ahí o nomás yo lo escucho, Elías. Sí, aparecen algunas diapositivas. No sé cómo quitarlo, pero bueno. En el consulado de Estados Unidos, en Paso del Norte, Ciudad Juárez, así era el consulado en 1800 a 1900. Esta es una litografía hecha en base a una fotografía de la época, fotografía de blanco y negro, pero pues le hicieron muy bonita así en color. En ese lugar, precisamente, es donde varios personajes se reúnen aproximadamente en 1873, y ahí acuerdan precisamente venir a Casas Grandes a rescatar ese meteorito. Recuerden que el meteorito se extrae de la zona de Paquimé sin saber la fecha, porque no hay un dato que hasta yo haya encontrado hasta ahora, en donde diga cuándo y qué día y qué hora, etc. Solamente sabemos que aproximadamente 1866, aunque oficialmente se ha dicho que en 1867, porque los reportes así lo mencionan, especialmente el reporte del general Taraire, que hace a la comisión científica. Sin embargo, para ese tiempo, en el 67, pues él ya no estaba en México. Los franceses ya no estaban en el estado de Chihuahua. Para entonces ya se habían retirado de este territorio. Entonces, con estos datos en mente,
estuve tratando de hacer gestiones para pedirle al gigante Museo Smithsonian el préstamo de la pieza. No sé si me permites tratar de revisar por qué está brincando esos ruidos que están aquí en las animaciones. Elías, ¿sí me escucho por ahí? Sí, te escuchas perfectamente y si no, pues no pasa nada. Yo creo que es como un efecto de tipo Sí, guerra de así las está, pero lo galaxias voy del a meteorito. dejar porque no le encuentro aquí, no me acuerdo dónde está. Y aprovechamos para invitar a las personas que nos están escuchando que si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden irlo dejando ahí en la sección de comentarios, valga la redundancia. Y ahorita más, cuando termine Javier la presentación, vamos a pasar esos comentarios o esas preguntas. Si alguien tiene alguna duda o quiere algo que quiera más saber, que nos extengamos un poquito en algún tema en específico y con gusto le pasamos esa información a Javier para que nos Muy bien. oriente un poquito Me más. voy a tratar aquí de volver a colocar. Se me devolvió todo, pero bueno, aquí avanzamos otra vez. Ahí va la Guerra de Galaxias. Bueno, pues con eso en mente, entonces traté de hacer gestiones, mandé algunos correos al Museo Smithsonian en las páginas que encontraba en internet, pero no tuve éxito. Entonces en el año 2012 publico esto con la visión de sociabilizar el tema para pues ampliar posibilidades y lograr algún día tener éxito. La verdad es que no me lo creía que iba a suceder. Entonces, pero pues no pasaba nada. Entonces le pasé una copia de lo que tenía a Spencer McCallum y él se interesó también mucho y publicó en el diario en agosto del 2015 pues un artículo casi con muchas palabras de las mismas que estaba yo usando. Y con ello ya el INAH se interesa y en manos de Jorge Carrera se da el siguiente paso, que es pedirlo por oficio del INAH de Chihuahua al Museo Smithsonian. Pero tampoco hubo éxito en el 2015, no hubo respuesta. Afortunadamente en el año 2016, pues tuve esa ocurrencia loca, ¿verdad? Me aventuré y me fui a Washington. La verdad, con una gran duda porque pues nadie me confirmaba dónde estaba el meteorito y si existía. En una ocasión una plática con el arqueólogo Carabeo, me decía que estaba íntegro, que nunca había sido cortado, y bueno, pues seguí investigando. Fui a Washington, esa es la publicación que hace Spencer, se publica el 9 de agosto del 2015 en el diario de Nuevo Casas Grandes. Y esta es la copia del oficio que envió Jorge Carrera al Museo Smithsonian, con los datos de la persona a quien se le debería dirigir en agosto 15, unos días posteriores a la publicación del diario. Y pues ahí estoy ya. A velocidad meteórica aparecí de repente ahí en el Museo Smithsonian en Washington, D.C. Esa imagen del elefante que es muy emblemática en el museo. Ahí se aprecia, es un museo enorme de 3 pisos muy altos, cada piso, por cierto, con salas muy grandes, son varios edificios conjuntos y pues ahí presentan piezas de todo el mundo, es enorme ese museo. Entonces yo llegué a la recepción, era un lunes y que me voy topando con que es un día inhábil, allá es inhábil, ese día es el día que es el día del trabajo, me parece el 5 de septiembre del 2016, pero las oficinas están cerradas, sin embargo, los guardias y los voluntarios que trabajan en el museo lo mantienen funcionando. Un museo que recibe miles y millones de personas al año, o recibía antes de que hubiera pandemia, ¿verdad? Y no cobran las entradas, es algo muy extraño, muy maravilloso, ¿verdad? Porque todo el mundo puede disfrutar de tantas cosas que hay. Pues ya, llegué a recepción, pregunté, afortunadamente era una muchacha, pues digo muchacha porque pues más joven que yo siempre son muchachas, de origen venezolano, trabajando ahí, voluntaria,
y le dije lo que iba a hacer, a buscar. Me dijo, mire, este es un museo, así como, pues me dio rancherito, la verdad, me dio rancherito de Casas Grandes. Dijo, esto ni siquiera se imagina dónde queda ese pueblo. Me dijo, si usted tiene tiempo, puede pasar y buscar a ver si encuentra lo que usted anda buscando. La sala de meteoritos es enorme, usted vaya y a ver si encuentra lo que busca. Pues ya me dio instrucciones, subir al tercer piso, que una escalera para acá y para allá, y llegué a la sala de meteoritos, así como rancherito, entré, y oh, sorpresa, que lo primero que veo es, ¿qué creen? Precisamente ahí enfrente, esa es la entrada a la sala de meteoritos en el Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos. Esos dos jóvenes, ¿qué creen que están viendo? Pues exactamente nuestra gran pieza de meteorito Casas Grandes. Esa pieza es aproximadamente la mitad del meteorito, le llaman mitad A, porque tienen dos piezas grandes, otra es mitad B, pero está en la bodega. Y esa pieza que está en exhibición, pues ahí me tomo la foto junto a ella. Me tomé muchas fotografías con turistas que andaban ahí, les pedí que me la tomaran. Esa imagen yo la había visto muchos años antes, alguien había tomado una foto, pero se veía la cajita y yo pensaba que esa cajita que había en mi mano, pensaba que era muy pequeña esa pieza, y cuando la voy viendo ahí dije, válgame, pues es gigantesca. Entonces me tuve que hacerle como japonés, me quité el cinto, por fuera de la caja de acrílico, empecé a colocar mi cinto encima y a hacer líneas de largo, ancho, de alto, más o menos para tomar las dimensiones y luego ya pues medir cuánto era ese volumen aproximado. Y bueno, dije, yo había pensado que era una pieza de 6 kilos y ahí lo que me di cuenta es que no me la podía robar, no se podía. Esa pesa más de 600 kilogramos, ese pedazo de meteorito de Casas Grandes. Y luego la leyenda que está atrás de él, ahí se alcanza a ver borrosa, precisamente dice que para la ciencia muchas veces algo muy grande es algo muy importante, porque en este caso cortar un meteorito de acero y llegar a su centro, que tiene millones o billones de años de haber sido formado, pues científicamente les da la oportunidad de tratar de encontrar pistas sobre el origen pues, de nuestro sistema solar, ¿verdad? Que se supone que se formó hace como 4 billones de años. Y bueno, pues ya que lo vi ese meteorito, dije, no, pues entonces ya definitivamente sí existe, aquí está, ya no me queda la menor duda. Y me devolví a mi hotel, donde estaba, que ahí cerca, bastante cerca. Fui, pedí la computadora prestada y la recepción y me puse y escribí esa cartita así de un párrafo. Dije, con eso es más que suficiente. Vengo a pedirles prestado un pedazo del meteorito. No vengo a quitárselos, no vengo a robármelo, no vengo a pedir que lo devuelvan, solamente que nos presten un pedazo, una pieza. Y eso fue en septiembre 5 del 2016. Me regreso con mi hojita impresa y lo que me topo es que me dicen, señor, aquí no se hacen las cosas así, tiene usted que mandarlo por correo, aquí no se reciben documentos, papeles no se reciben, eso ya es anticuado. No, le dije, pues en mi pueblo así lo hacemos, pues por eso lo traigo así. Total, imprimí una copia y fui y la metí por abajo de la puerta de las oficinas que están en el segundo piso, donde tuve que brincarme una valla ahí y pues ahí la metí, dije, de algo sirve, ahí va. Y luego pues me dijeron, si quiere, pues trate de dejarla ahí con los guardias, que son pues policías, ¿verdad? Son gente muy formal. Y pues me pasó lo mismo, ¿no? Me dijeron, no, pues aquí no recibimos documentos, eso no se hace. Si quiere, diríjase a las oficinas, pero pues venga mañana, ¿no? Le dije, no tengo tiempo porque nomás vengo por un día y exactamente vine a esto. Entonces ya el encargado ahí, que era el teniente Bell, me hizo el favor de tomarlo en sus manos. Me dijo, pues, le prometo sí llevarlo a las oficinas, pero no le garantizo nada. Yo nomás voy y lo dejo. Septiembre, ahí quedó. Pasó todo el resto del año sin una respuesta hasta enero del 2017, el día 6, el Día de los Reyes, como regalo, me llegó ese correo ya con copias para Mauricio Salgado, tal como los había solicitado. Y pues me dicen que es en base a la carta que les dejé en septiembre.
y que sí, que antes ya había contestado Tim McCoy respecto a la carta de Jorge Carrera de septiembre de 2015, y bueno, pues que sí quieren hacer el trato de alguna manera, ¿no? Entonces ya a partir de ese momento no lo solté por ningún motivo. Ya después tuve la oportunidad de hablar por teléfono con esta persona que aparece, Jolie Hoskin, y con eso pude avanzar un poco más. Avanzamos. Aquí es cuando ya me responde. Bueno, todo el año 17 estuvimos haciendo los trámites, llenar formularios, un chorro de cosas que se tenían que hacer ya con la formalidad de museo a museo. Y aquí ya me contesta en febrero 1 del 18 que la pieza ya está empacada y que ya está lista para enviarse. Y bueno, pues todo ese rollo. Inclusive dice que ahí vienen incluidos unos guantes para manejarla, que son los que aparecen en la imagen ahí con Juanito y conmigo. Estamos usando unos guantes quirúrgicos. Y si me pregunta que si todavía sigue siendo Mauricio el director para dirigirse con él, los documentos, etcétera, y confirmando la dirección de envío. Y pues de repente llegó, lo pusieron por FedEx, toda esta tramitología pues se hizo evitando la intervención del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México para cruzar la frontera con esa pieza. Así como se fue, pues así regresó, cruzó la frontera y llegó a Casas Grandes para marzo, que es cuando ya pudimos exhibir esa gran rebanada. Es parte del centro del meteorito Casas Grandes, y pues ahí quedó exhibida de esa forma. Temporalmente es un préstamo que hizo el Museo Smithsonian para Casas Grandes por un periodo de iba a ser por 3 años, así se estableció en un principio, pero luego dijeron que era por 5 y es prorrogable, puede seguirse ampliando, pues para que lo podamos seguir admirando y podamos seguir investigando sobre este tema. Esa imagen, si se alcanza a ver por ahí, se ve una grieta negra, una línea inclinada, es como una fractura, como si se hubiera quebrado con el impacto. Ahí se ve roto. Se ven algunos puntos negros, que es parte de su composición física y química, y se ven como líneas plateaditas, como líneas, como rayas cruzadas hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, etc. Es parte de la forma en que se solidifica el acero, que fue formado en algún asteroide, en algún lugar del sistema solar, y que al condensarse esa masa de hierro fundido, en formarse el acero ya sólido, por la presión en la que se formó y con las temperaturas de enfriamiento que haya tenido, es muy diferente a cómo se forma una pieza de acero en el ambiente de la Tierra. Entonces son de las características que hacen notar cuando una pieza realmente es del espacio exterior. Entonces, esta pieza, Elías, está catalogada como, así se les cataloga en el sistema de catalogamiento de meteoritos, como tipo de hierro 3 romano AB. Ese es el tipo que corresponde a esta formación del meteorito. Y este meteorito, esta pieza, perdón, esta rebanada pesa 18.3 kilogramos. Ese es el peso. Y mide aproximadamente 64 centímetros de una punta a lo más largo, 35 de alto y 2 centímetros de espesor. Es bastante gruesa. El embalaje que usaron pesó en total 43 kilogramos. Está hecho en madera sólida, de 67 por 64 y 51 centímetros. La pieza en sí está valuada por el mismo museo en $18,000, pero la verdad, a término de valores comerciales en el mercado de meteoritos, esto vale una cantidad estratosférica. No puedes saber si simplemente es una pieza invaluable, realmente se podría decir. El envío que nos iba a costar $850, finalmente quedó en 225. No sé qué hicieron nuestros amigos del Museo Smithsonian, cómo lo lograron rebajar tanto.
La fórmula del meteorito, del metal, es 95.13 de fierro, níquel 4.38%, cobalto 0.27%, carbono solamente trazas, cobre trazas también, fósforo 0.24%, que más o menos da el 99.99%. Además, tiene esos puntos negros, son gránulos de troilita y rastros también de schreibersita, que es otras formaciones minerales encontradas en meteoritos. Esa pieza pues fue extraída de Paquimé. Podríamos decir que entre mayo de 1865 y diciembre de 1866. ¿Por qué digo en toda esa gran cantidad de tiempo? Bueno, pues porque es la época en que los franceses estuvieron ocupando alternativamente la ciudad de Chihuahua, invadiendo la ciudad de Chihuahua, el estado de Chihuahua, y mandaban pues investigaciones hacia otros puntos de la sierra. Sabemos que anduvieron por la sierra de Casagrande también, inclusive hay muchos descendientes muy güeritos por allá en la sierra que pues es efectos de esa invasión francesa. Los militares dejaban huella. Entonces fue extraído en una fecha indeterminada. Después de tantos años de estar sepultado ahí, precisamente, y qué curiosidad, ¿no? Coincidentemente es durante la invasión francesa cuando es extraído de Paquimé. Y entonces el meteorito tiene relaciones y contacto con muchas situaciones de la historia de esa época, como por ejemplo, obviamente, pues al estar relacionado con el espacio exterior, se relaciona con cualquier persona que esté interesada en la ciencia, porque es algo muy interesante. Y por supuesto que se relaciona con Maximiliano, qué padre lo puse ahí, Maximiliano, que nació en el año del 32, 1832, y pues muere, ya sabemos, en México el 19 de junio de 1867. Por supuesto, está relacionado con la Comisión Científica Mexicana, que es formada por Maximiliano para hacer estudios en el país de todo tipo, topográficos, geográficos, naturaleza, arqueología. Maximiliano fundó varios museos para que se exhibieran cosas de la cultura mexicana. Él quería conservar mucho de la cultura, que no se perdiera. Entonces la comisión científica, pues desgraciadamente con la muerte de Maximiliano, se desintegra y es como Taraire, el general Taraire, a regresar a Francia, hace su reporte en 1867 y él se dirige directamente al secretario de Cultura, al secretario de Educación de ese tiempo, y le pasa el reporte de lo encontrado en este sentido sobre Paquimé y el meteorito. Por supuesto, el meteorito está relacionado con la época de Benito Juárez, que estuvo en la ciudad de capital del 12 de octubre del 64 a mayo de 1865. Y luego se tiene que retirar de ahí porque llegan los franceses y se va hacia la frontera. Y luego regresa a la capital de Chihuahua otra vez del 20 de noviembre del 65 al 5 de diciembre del 65. Estuvieron a punto de atraparlo los franceses ahí porque llegan otra vez a la ciudad de Chihuahua, pero otra vez se va a Paso del Norte. Ya sabemos que hasta ahí usaba guías apaches para moverse en ese tiempo. Y finalmente él regresa a la ciudad de Chihuahua del 7 de junio del 66 hasta el 10 de diciembre de 1866, cuando ya empieza su regreso hacia el centro del país para tomar posesión del gobierno de la Ciudad de México. Y pues ya sabemos que atrapan a Maximiliano en Querétaro, lo fusilan, etc. También el meteorito está relacionado con la Guerra Civil de Estados Unidos, que fue desarrollada de 1861 a 1865. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, recuerden que tienen el lema de que América para los americanos. Por supuesto, ellos no querían a los franceses en México.
y les tenían, por decir algo, sentenciado, ni se arrimen a la frontera. Por eso a Juárez, a Benito Juárez, no lo persiguen hasta Ciudad Juárez, nada más hasta Chihuahua, y luego lo dejaban irse hasta Ciudad Juárez, porque allá en la frontera a los franceses se las tenían sentenciadas, no se acerquen por acá. Aunque estaban en guerra civil en Estados Unidos, de todas maneras le tenían bien puesto la advertencia a Maximiliano. Y cuando termina la guerra civil en el 65, entonces sí le dan el respaldo completo a Benito Juárez, y es cuando también con problemas en Francia, pues Napoleón III decide empezar a retirar a su ejército de México. Napoleón había nombrado al general Bazaine como el encargado de las tropas francesas en México, y él pues es el superior del general Taraire, que viene a Chihuahua. Entonces todos ellos están interrelacionados, en contacto con el meteorito. Otra persona muy interesante y muy destacada en el meteorito de Casas Grandes es Henry Müller. Esa persona era de origen alemán, nacionalizado, con nacionalidad estadounidense y creo que canadiense también, y finalmente mexicano. Era muy inteligente, era muy, pues sí, muy práctico, muy pragmático, y pues le convenía hacerse mexicano y se hizo mexicano. Tan se hizo mexicano que adivinen con quién se casó. Pues ahí está, Francisca A. de Müller. Lo interesante de la A es que significa Acosta. Pero lo más interesante del caso es que Henry Müller era un ingeniero metalúrgico, era un ingeniero de metales, trabajaba en minas, y por aquí anduvo trabajando en algunas minas, y conoció a mi tocaya Francisca Acosta, que ella era, a que no saben, originaria de Casas Grandes. Ella era una muchacha bonita de aquí del pueblo de Casas Grandes, pero no solamente bonita, era muy rica, era heredera de una fortuna. El papá era comerciante, era ganadero, agricultor, tenía mucha fortuna, y ahí fue cuando, al casarse, pues Henry Müller adquiere no nomás la belleza de Francisca, sino su fortuna. Y finalmente se va de aquí a la ciudad de Chihuahua, se acerca al gobierno de Chihuahua, y ¿qué creen? Acaba siendo el encargado de la Casa de Moneda de Chihuahua. Entonces, cuando Benito Juárez está en la ciudad de Chihuahua, Henry Müller le imprime dinero a Benito Juárez, le entrega una gran cantidad de dinero en oro para financiar la travesía que anda haciendo por el estado. Obviamente que posteriormente Benito Juárez lo retribuye y le otorga el permiso para crear el primer banco de Chihuahua. Muy interesante cómo Henry Müller viene de Estados Unidos, pasa a México a trabajar en las minas, se casa con Francisca y luego se hace de esa naturaleza. Y es precisamente Henry Müller, como habla pues idioma europeo, se entiende muy bien con los franceses. Benito Juárez llegaba a Chihuahua y luego se iba cuando llegaban los franceses, pero él seguía estando ahí y los atendía también a ellos. Atendía a Benito Juárez y atendía a los invasores. Y con los invasores, pues les comentó precisamente que había sido encontrado ese meteorito en Casas Grandes, y es como General Taraire viene a investigar eso en Casas Grandes. Es una situación donde así está reportado en el informe de Taraire, que dice que el señor Müller le informó de esto, y es cuando viene y también hacen estudios topográficos de la región y una serie de investigaciones posteriores. Y bueno, pues Napoleón III, que era el mandamás de todo esto, y primero es el que manda a Maximiliano, él designa a Bazaine como el general máximo en México, que nunca congenia bien con Maximiliano, y finalmente le ordena retirarse y dejar a Maximiliano solo, y pues obviamente Bazaine se lleva también a Taraire. Obviamente que el meteorito está relacionado con Washington, donde el gobierno interviene, y el Museo Smithsonian. El gobierno, ¿por qué? Recuerdan que mencionamos hace rato el consulado de Estados Unidos en Paso del Norte o en Ciudad Juárez. Pues precisamente el cónsul de apellido Pierson
es el que organiza junto con unos amigos el venir a hacer el rescate de ese meteorito. Recuerden, fue extraído aproximadamente en 1866 de Casas Grandes de Paquimé y lo arrastran desde la zona arqueológica hasta el centro del pueblo de Casas Grandes, más o menos a la plaza central, la plaza ahí junto a la iglesia, me imagino yo que por ahí lo llevaron. Y se quedó ahí cuando se van los franceses porque pues perdió el interés, nadie podía hacer nada con él. Aquí no se conocía ninguna utilidad para una pieza que era imposible de mover, que requirieron 26 bueyes amarrados en una yunta con cadenas de las que usaban para los árboles, para cortar árboles, para transportar árboles en la sierra. 26 bueyes para poderlo arrastrar hasta la plaza del pueblo. Entonces, desde el 66, 67 quedó ahí abandonado y hasta 1873 es cuando viene el personal del consulado de Paso del Norte y lo recogen. Y luego ya aparece aquí a la izquierda esa imagen que dice A Texas Pioneer. Es una historia, un libro que precisamente lo escribió un pionero de los tejanos, de los que fundan el estado de Texas, y es un americano, un gringo, que tiene carretas de transporte, y él ahí en una página del libro menciona cómo él transportó el meteorito, aunque creo que con muchas imprecisiones, porque pues él personalmente no lo hacía, lo hicieron tal vez sus trabajadores, pero pues lo menciona, aunque no queda claro a través de cuál frontera cruzaron a Estados Unidos. Lo cierto es que el meteorito cruzó la frontera, posiblemente por El Paso, Texas, aunque creo que ellos dicen que por Ojinaga, y luego de ahí lo subieron al ferrocarril, y de un ferrocarril lo llevaron hasta San Antonio, Texas, y de ahí pues ya a Filadelfia. Entonces, bueno, esta imagen, ahí vemos a Porfirio Díaz, cuando se rinde ante el general Bazaine, precisamente en Oaxaca, aunque después pudo escapar y salir victorioso de eso. Pero el general Bazaine pues era un personaje con todo el poder militar en México en ese tiempo. ¿Cómo vamos por ahí, Elías? ¿Cómo andamos? Como en la lucha libre, sin límite de tiempo, échale. Y luego, si me quedo sin saliva, ¿qué hago? No, tomando café. Bueno, pues aquí estamos. El meteorito, pues es un objeto que viene del espacio exterior. Eso ya se puede decir que lo entendemos todos. Es una pieza que viene de un lugar desconocido y por lo tanto, pues es un objeto extraterrestre. Y por supuesto, pues tiene un valor científico incalculable, permite estudiar el espacio exterior. En los próximos años hay una sonda que está viajando para ir ¿cómo podríamos decir? Aterrizar en un meteorito, en un asteroide, en el espacio exterior, para ir a estudiarlos allá. Eso está en proceso y también está en proceso un viaje tripulado con humanos hasta el planeta Marte para ir a traer información científica, ¿no? Entonces, cuando una pieza desde por allá llega a nuestra Tierra, pues claro que tiene un valor científico invaluable, muy grande. Imagínate nomás simplemente ver caer un meteorito y decir, lo encuentro y lo veo y lo toco, viene desde el cinturón de asteroides, viene desde millones de kilómetros de distancia y de repente te lo encuentras, pues algo sensacional. Por cierto, cuando queremos encontrar un meteorito, cuando salimos al campo y decimos, vamos a ver si me encuentro un meteorito por ahí, hay muchas personas que se dedican a buscar meteoritos, hay coleccionistas en todo el mundo que los buscan, y la regla número 1 es que cuando crees que encontraste un meteorito, lo más probable es que no es cierto. Es dificilísimo ir a encontrar un meteorito. Lo ideal pues, es cuando lo ves caer. Y bueno, pues el sistema solar ahí está formado, en el centro está el Sol, los planetas a su alrededor, y el cinturón de asteroides pues sería ahí como en el cuarto círculo que está formado ahí, girando alrededor del Sol.
El cinturón de asteroides es una franja gigantesca de miles de kilómetros, de millones de kilómetros, donde está lleno de asteroides. En casi todas las películas de ciencia ficción en el espacio vemos imágenes de naves pasando por ese cinturón de asteroides, ¿no? Es algo muy interesante imaginar que pasas por ahí sin chocarlos, que sales vivo. Hay algunas películas donde llegan hasta un asteroide para hacerlo estallar con misiles para que no llegue a la Tierra porque viene amenazando a la Tierra, ¿no? Bueno, aquí es una imagen de un avión pasando ahí por la Casa de la Independencia 104, un avión que vimos pasar por ese momento y nuestro amigo José Carlos tomó la molestia de investigar y resultó que era un avión que venía desde Australia y que va hasta Estados Unidos. Entonces ya consiguió la información del viaje y nos dice la velocidad en que viaja un avión, por ejemplo, que en este caso es como va a 13,000 metros de altura, perdón, a 632 kilómetros por hora. 632. Parece muy rápido el avión. Sin embargo, un meteorito viaja a velocidades como de 50 hasta 150,000 kilómetros por hora. O sea, es increíble la velocidad. El avión se ve muy chiquito, muy despacio junto a un meteorito si viajaran paralelamente. Aquí nos muestran cómo es la velocidad para poder escapar de la fuerza de gravedad de Mercurio, por ejemplo, el más chiquito ahí. Tienes que salir a 9,500 millas por hora para poderte escapar. De la Tierra tienes que escaparte a 25,000 millas por hora para poder escaparte de la fuerza de gravedad. Entonces, esas velocidades comparadas con la velocidad en que ingresa un meteorito es impresionante porque es casi la velocidad en que puede salir de Júpiter, por ejemplo. Bueno, esta imagen es de un cohete en la Tierra, de SpaceX, que hemos visto hace unos 2 años saliendo de California. Parece muy rápido un cohete y sin embargo lo podemos ver durante largos minutos, mucho tiempo. Y sin embargo un meteorito lo vemos pasar en fracciones de segundos. Es muy rápido cuando entra a la Tierra. Velocidades de 35,000 en adelante, hasta 150,000 kilómetros. Hay uno famoso que es el de Chelyabinsk en Rusia. En el año 2013 cayó por ahí, en febrero 15. Pasó, de hecho, rozando la ciudad de Chelyabinsk. Estalló en el aire. Cuando ingresan a la atmósfera, se recalientan por el efecto de la ionización y de la fricción contra la atmósfera. Y en este caso, como era un meteorito no metálico, sino un meteorito pétreo, pues se desintegra en 1,000 pedazos o quién sabe cuántos y causó estruendos de impacto sónico muy fuertes, causaron muchos destrozos y daños. Así fue visto ahí. Entonces, quiero referirme a esta imagen de el día 6 de marzo de 1940, una cortesía de nuestro amigo Leopoldo Chávez. Ese día se conmemora la batalla de Casagrandes en el Montículo de los Héroes. Y pues en ese tiempo se acostumbraba prácticamente todo el pueblo, se presentaba ahí, mira, era muy bonito, muy dinámico. Actualmente ya se hace una ceremonia oficial solamente muy reducida, pero antes pues era toda una ceremonia del pueblo. Recordemos que en la batalla que mencionamos de Casas Grandes, ese 6 de marzo en 1911, pues muchos revolucionarios quedaron tirados en el campo, en la zona arqueológica, y pues eran desconocidos. Entonces, la gente del pueblo los recogió junto con los militares federales que estaban aquí y los sepultaron. Precisamente en ese montículo de los héroes es donde están sepultados. Y bueno, pues ahí mi teoría es precisamente que ese montículo sirvió como la fosa común de los revolucionarios porque estaba destrozado, abierto, excavado. Entonces, mi teoría es que ahí exactamente es donde estaba resguardado el meteorito Casas Grandes por los paquimeitas. Por eso, cuando la batalla,
pues encontraron ese lugar ideal para poder sepultar a todos los héroes caídos en esa batalla. Y ya después no se ha vuelto a abrir ese montículo. Ahí están los cadáveres. No sé cuántas son las personas, no recuerdo el dato. Entonces, a ver. Son datos que ya mencioné. Fue extraído en 1866 aproximadamente, arrastrado con 26 bueyes. Quedó abandonado por los franceses, transportado a Estados Unidos en 1873 y exhibido en 1876 en la Feria Mundial de Filadelfia. Muy importante es señalar aquí, Elías, que cuando se exhibe en Filadelfia, hay un antecedente muy importante, y es que en el año de 1866 se extrae del área de San Luis Potosí, donde durante la misma intervención francesa, se extrae otro meteorito, que es el meteorito de Charcas. Ese pesaba aproximadamente 700 y fracción de kilogramos. Y ese meteorito, Maximiliano se lo manda de regalo a Napoleón III, como una ofrenda de cortesía. Y precisamente el mismo general Bazaine, como máximo jefe de las fuerzas, lo embarca a través de Veracruz y lo envían hasta Francia, donde en 1867 ese meteorito de San Luis Potosí se exhibe en la Feria Mundial que organiza Napoleón en el Campo Marte en París. También una exhibición de poderío de Francia, pero en paz, porque ya los franceses, Europa ya estaba cansado de las guerras y querían paz, estaban pidiendo paz a Napoleón. Y por eso hace esa exhibición de fuerza, pero en paz, en el Campo Marte, un campo que más o menos fue de 48 hectáreas de exhibiciones. Es una cosa inmensa, gigantesca. Construyeron edificios especiales y entre esas cosas, pues, ahí fue a parar el meteorito de San Luis Potosí. Lo menciono precisamente porque cuando Estados Unidos obtiene el meteorito de Casas Grandes y lo exhibe de esa manera en Filadelfia, pues en cierta medida es como un punto de orgullo, es como decirle a los franceses, pues ustedes tendrán uno de 700 kilos, pero miren chiquititos, aquí tenemos uno del doble, y es de México, y además fue extraído de una zona arqueológica. El otro había sido encontrado ahí en un pueblo abandonado, sin chiste, y aquí no, fue sacado de una zona arqueológica. Entonces, por eso es tan importante los símbolos que hay detrás de las cosas, a veces no nomás el objeto en sí, sino el significado que significa de uno a otro. Yo así lo encuentro, así lo aprecio, es como una exhibición de fuerza, y por eso es tan importante para los estadounidenses, que lo mencionan en la revista científica en la portada, y no solamente eso, sino desde el primer párrafo, hablando del meteorito de Casas Grandes. Y por eso, aún hoy en día, en el Museo Smithsonian, 150 años después, entras y lo primero que encuentras al entrar a la sala de meteoritos es Casas Grandes, sigue estando ahí. Y por eso es tan importante que en Casas Grandes, en Paquimé, en el Museo de las Culturas del Norte, se ha exhibido precisamente desde la entrada a la zona del museo, precisamente porque es una pieza muy, muy, muy importante para Paquimé. Entonces, me devuelvo aquí tantito. Fíjense que la ciencia meteorítica nació en Europa, formalmente a partir de la caída de un meteorito que se llamó Le Aigle, en un pueblecito cerca de París, en 1803. Antes de eso, no se les daba crédito como cosas extraterrestres. Inclusive los científicos de esa época, si alguien decía que era una piedra caída del cielo, pues se burlaban de él y decían, estás loco, ¿cómo crees? Es la erupción de algún volcán o de alguna parte de la Tierra, o sea, no, era increíble. Pero en esa ocasión, en 1803, fue un meteorito pétreo que se rompe en el aire, era de día y muchas personas lo vieron caer. Entonces los científicos de esa época mandaron a un joven
a investigar, un científico joven. Dijeron, el cayó, pues que vaya y que haga el ridículo él, ¿verdad? Entonces él va y entrevista a todo el pueblo, al juez y al sacerdote y al herrero y a todo el mundo, todos los que supieron de esa pieza, y recupera muchos fragmentos del meteorito. Entonces viene a París, ¿verdad? Y hace su informe y dice, señores, esto no es más que extraterrestre, es algo que cayó de otra parte, esto no es de aquí, es un meteorito, esto no es de este mundo. Y es donde ya se da reconocimiento a la existencia de los meteoritos. En esa imagen es donde se hizo el croquis esta persona, en Le Aigle, y ahí se ven un bosquecillo, todo el área donde encontraron fragmentos alrededor de toda esa área, como en un óvalo, porque cuando el meteorito entró, en este caso, aquí lo voy a mencionar, pues no entra en forma perpendicular a la Tierra, sino en una forma inclinada, por decirlo de alguna manera. Entonces, el impacto es como un escopetazo, ahora se reparte hacia una gran área, no entra en forma directa a la atmósfera. Y lo menciono esto precisamente porque una teoría también mía, pues es que el meteorito de Casas Grandes tampoco ingresó en forma perpendicular a la Tierra, o sea, no cayó así directamente del cielo hacia la Tierra, sino que más bien considero que entró en forma tangencial, o sea, por decirlo de una manera, rozando, pasó rozando. Hemos experimentado muchas veces, o algunas veces nosotros lo hemos hecho en la laguna, por ejemplo, cuando el agua está muy quietecita o bien bonita, pacífica, si agarras una piedra y la avientas sobre la superficie del agua, ya sabemos que se va haciendo patitos, así le llamamos, ¿verdad? Se va rebotando hasta que finalmente se hunde en el agua, ¿no? Pues así considero yo que el meteorito Casas Grandes ingresó a esta región en forma así, rozando la Tierra, pegó y siguió dando vueltas hasta que vino a parar a las inmediaciones de la zona arqueológica de Paquimé, tangencialmente, o sea, de rozoncito, y logra llegar muy lejos. Y creo yo, esa es mi opinión, que los paquimeitas, que todavía no eran paquimeitas, eran unos viajeros que andaban buscando un lugar para vivir, venían migrando del norte y le pedían a sus dioses una señal para establecerse, para saber en dónde debían de ponerse a descansar, dónde vivir. Y entonces ellos les tocó ver la caída del meteorito Casas Grandes, lo observan y para ellos es la señal. Esa es la señal. Aquí es el lugar para establecernos. Por eso se establecen aquí, junto en un área que es tan árida, tan dura, esta tierra alrededor de Paquimé, en vez de establecerse, por ejemplo, a 6 kilómetros al norte, que es donde está el ojo bareleño, el manantial de agua que hoy mismos usaron, no se establecen allá porque la señal divina dice, aquí es el lugar. Entonces ellos obedecen y se establecen en esta zona. Creo yo que por esa razón le rinden tanto homenaje a esa pieza, no en sí a la pieza, sino a la señal recibida de que es el lugar indicado. Entonces se establecen allí en Paquimé y por eso lo resguardan con tanto celo, con tanto cuidado y lo dejan sepultado en aquel lugar. Entonces, bueno, así es como se fundó la ciencia meteorítica en ese tiempo. A ver, tengo aquí algunas repeticiones. Ya dije que el meteorito de Charcas de San Luis Potosí fue en París, estuvo en el 67. Fue una demostración de poder. Esta imagen es precisamente del Campo Marte, la Exposición Universal de 1867, donde se ven todos esos edificios del centro y los que están alrededor. Todo lo que es el centro es la feria principal, el edificio principal, y es donde están todas las exhibiciones. 48 hectáreas de Feria Universal de París, hecha por Napoleón III. Bueno, pues aquí ya tendría muchos detalles sobre
documentos históricos donde se habla de Casas Grandes, del meteorito. Este es el reporte para la Academia de las Ciencias de 1866, precisamente donde se habla del meteorito Charcas, cuando se envió a París. Entonces, todo eso lo encontré en internet hace tiempo. 780 kilogramos es lo que pesaba y lo embarcan a través de Veracruz. Este detallito es importante. Aquí es donde Taraire, el general que viene a Chihuahua, menciona ahí en ese punto específico que realiza un croquis de la región noroeste de Chihuahua a 30 grados de latitud, donde está el sitio de Casas Grandes, según las indicaciones que le dio Müller. Ahí lo menciona, así lo establece, y su reporte habla de los años de excursiones que realizó por acá, de 1864, 65, 66 y el 67. El viaje de Guillermo Taraire, o Guillemín, la tumba famosa. Y lo que él reportó es así, ya traducido en mi mejor español, es un descubrimiento muy importante fue hecho por el señor Müller, así lo reportó él, director de la moneda de Chihuahua, en el Gran Templo, así le llamaban a Casas Grandes. En una búsqueda realizada en una de las habitaciones del laberinto, ha sido descubierto a baja profundidad bajo tierra una masa lenticular de 50 centímetros de diámetro, de hierro meteórico, envuelto con cuidado en telas similares a las que usaban para enterrar a sus difuntos en tumbas de la misma localidad. Eso lo reporta en 1867. Y se imprimió el reporte en 1869, perdón, 69, de parte de la imprenta imperial de Napoleón. Este es el reporte que hace el Museo Smithsonian, como le llamamos ahora, en 1902, perdón, donde precisamente aquí habla de que habla del cónsul de Estados Unidos en el Paso del Norte, quien dice que entre él y, así nomás lo menciona, Mr. William, pues acuerdan esto de hacer el rescate, ¿no? Abajo menciona a unos tales Angerstein y Leroy, y yo mismo, dice Pearson, hicimos los acuerdos necesarios para reunir los fondos para venir por el meteorito. Dice que consiguieron una carreta con capacidad de cargar 10,000 libras, o sea, era una carreta especial muy fuerte y para podérsela llevar. Decían que su propósito era conservarla en el consulado, más o menos en 15 días llegar de regreso, porque viajar desde Paso del Norte hasta Casas Grandes y luego regresar, ellos calcularon 15 días. Una semana, ahora lo hacemos en 3 horas de ir y venir, en 6 horas. En ese tiempo calculaban ellos 15 días. Y bueno, pues ese es el reporte del suplemento. En Londres se habla en 1887, lo habíamos mencionado. Y otra vez, ahí hablan de Casas Grandes, de Chihuahua o Malintzin, así le llaman a esta región. Y dan la ubicación con latitud 30 grados, 22 minutos norte y la longitud de 110 grados al oeste de París. Esa es la unidad de medida. Entonces hablan de cómo fue encontrada esa pieza. Pero todos dicen, me contaron, me dijeron, me informaron, pero nadie es testigo del encuentro. El cónsul, cuando habla en ese documento, dice que, a ver si está por aquí.
En esta parte, aquí lo menciona, en ese segundo párrafo, en el tercer renglón, dice: uno de los habitantes de Casas Grandes, en las ruinas, o Montezuma con Z, Casas Grandes, así le llaman, las ruinas de Montezuma, Casas Grandes. Dice, uno de ellos, Teodoro Alvarado, fue el más afortunado que los otros y pues le dio un golpe al metal con su pala y lo encontró. Él fue el encontrador. Ese fue el que lo encuentra realmente. Aunque ya vemos que antes dijimos que a Taraire, a los franceses, el señor Müller le dice que él lo encontró, ¿no? Luego dicen que pues que es que lo que pasa es que Teodoro Alvarado era su empleado y pues lo encontró para él. Bueno, en fin. Pero bueno, eso es hasta donde vamos aquí. El Jornal de Mineralogía de la Sociedad de Mineralogía en agosto de 890 también habla de esto y menciona otra vez que se usó una yunta de 26 bueyes para poderlo mover. Bandelier, cuando viene a esta región, en 1890, 80, dice aquí, del 80 al 85, ok. Aquí no lo puedo mover, pero habla de lo mismo, que cayó en posesión de don Müller. Dice, cayó en la posesión de don Müller. Aquí está. Dice, y aquí curiosamente dice, fue llevado a la ciudad de Chihuahua. Y arriba, en el tercer renglón dice, ahí destacado, me dijeron, fue encontrado un meteorito grande. Se observó que el bloque, que era de un tamaño inusual y de un tono plateado, había sido originalmente envuelto en una especie de cobija. Fue llevado posteriormente a la ciudad de Chihuahua. La verdad es que no hay ningún registro de que haya llegado a la ciudad de Chihuahua. Y luego ya dice que llegó a la posición de don Enrico Müller, o Müller. Pero que luego el mismo Müller no puede decirles en dónde se encuentra. No supo qué pasó porque pues la verdad es que nunca lo tuvo en sus manos. Se lo llevaron directo a la frontera. Y bueno, pues ahí está el reporte de las excavaciones. En 1939, un señor Monning hizo una publicación y la llamó ¿Cómo llegó a Washington el meteorito Casas Grandes? Y trata de rescatar toda esta información también, pero tampoco él refiere a esa carta del cónsul. Ojalá que la encontráramos algún día, en la carta donde el cónsul habla de esto, porque nomás son dichos de unos y de otros. Se lo publicó en la Revista Popular de Astronomía, en 1939. Entonces la cadena, él lo que refiere aquí, fíjate, eso es bien importante, en su publicación dice, sin duda, una gran parte de los detalles de la cadena de posesión del meteorito Casagrande reposan sepultados en documentos o correspondencia del Estado. Es decir, son documentos que pues, están muy resguardados y ni Monning en el 39, ni yo en Washington lo hemos encontrado. Ojalá que alguien sí los encuentre un día y nos los comparta. Aquí están los primeros billetes que se imprimieron en ese tiempo en el Banco de Müller, el Banco de Chihuahua, con el permiso de Benito Juárez. Creo que este es el documento de nacimiento de Müller, nomás que sale extremadamente borroso y no me acuerdo qué dice. Pero él nació en Alemania. Este es repetitivo. Este punto es interesante también porque antes de lograr esto, un día logré encontrar un coleccionista en Estados Unidos, en Nuevo México, de hecho aquí cerca, que cuando andaba yo publicando esto me dijo, yo tengo un meteorito de Casadrandes. Ah, chis, pues localicé y lo encontré y me invitó a su casa y esto fue lo que tenía él en su posesión. Un pedacito del meteorito cortado en dos partes iguales casi, al centro, y es como un espejo una de la otra. Y pues ya conocí su casa, conocí lo que es un coleccionista. Puedo definirlo, un coleccionista es una persona que no puede dejar de tener una cosa, hace lo que pueda por conseguirla.
Y pues nomás le dije, híjole, qué padre que tiene eso, ojalá que yo un día pueda conseguir algo, y así quedó la plática y seguimos viendo cosas. Y al final agarró uno y me dijo, tenga, se lo regalo para que lo exhiban en Casas Grandes. Un pedacito de esos vale unos cuantos cientos de dólares. Es una pieza extraordinaria, es un artefacto, es un objeto extraterrestre del cinturón de asteroides. Es algo muy, muy interesante. Bueno, pues eso fue cuando nos fuimos a volar y a tratar de gestionar. Bueno, pues esa es la imagen que decía yo, que a veces algo grande es muy importante. Por eso siguen conservando en el Museo Smithsonian en Washington, ahí a 2 cuadras del Capitolio, está muy cerquita. Después de salir del museo nos fuimos caminando hasta a saludar a Obama, y nos acercamos ahí a la reja esa donde aparecen a veces muchas personas, y desde ahí lo saludamos. El desgraciado no salió a saludarme, ¿verdad? Pero pues yo sí fui a saludarlo. Es la vida. Mira, aquí está cuando estoy midiendo el meteorito con mi cinto. Dije, si me corren, pues me corren ya con la medida puesta. Miren esta maravilla. En el Museo Smithsonian, con eso se refrescan, con cocas de México a $4 la pieza. Se las llevan desde Casas Grandes, de la botella Orastege. Eso es lo que valen en el Museo Smithsonian, una Coca-Cola de vidrio, de las buenas, dicen ahí. Es algo increíble, pero así es una realidad. Y bueno, pues ahí está la correspondencia cruzada. O tratar de ir concluyendo diciendo que del meteorito Casas Grandes, de todas las piezas cortadas, una pieza de 684 kilogramos, muy cercano a como yo lo había calculado por las dimensiones, es esa pieza principal en exhibición. Otra muy similar de 634 kilogramos, otra mitad, así le llaman la mitad A y la mitad B, está en la bodega. Hay otra pieza que le llaman sección de 6.8 kilogramos, uno pequeñito de 400 gramos, le llaman sección y lámina, una de 28 gramos que le llaman cuchillo elaborado de un fragmento. Está en el Museo Smithsonian, pero no están a la vista. En su inventario aparecen ahí. Y luego está un cubo de 5 centímetros por lado, pulido y grabado, de 982 gramos. Luego, en el Museo de las Culturas del Norte, pues ahora ya sabemos, está un fragmento que es la rebanada central, o que aquí la bautizamos como la gran rebanada, de 18.3 kilogramos. Luego, en el Museo Field de Natural de Historia de Chicago, está un trozo de 9.987 kilogramos. En la Universidad de Michigan está otro trozo de 5 kilogramos. En la Universidad de Harvard está un trozo de 1.974 kilogramos. En Nueva York, en el Museo Natural de Historia Americano de Historia Natural, una pieza de 820 gramos. En el Museo del Instituto de Geología en México hay un pedacito de 157.307 gramos. En la Universidad de Tempe, en Arizona, está una pieza de 636.1 gramos. En Viena, en el Museo Naturalista, 618 gramos. En Ottawa, en Canadá, en la universidad, está una pieza de 601 gramos. En Estocolmo, es el pedacito que vimos hace rato, una de 245 gramos. No, esta es otra, perdón. En Berlín, en la Universidad de Humboldt, está una pieza de 217 gramos. En Londres, el Museo Británico de Londres tiene una pieza de 989 gramos. En el museo en Moscú hay una pieza de 113 gramos. Y en la colección de su servidor está una pieza de 9 gramos. Creo que es la más chiquita de toda la lista, y que yo la bauticé como Mr. Bigotes, porque tiene la forma así como si fueran dos bigotitos, unos mostachos.
Esa está aquí en mi colección, en exhibición en exhibición para los ratones en el Museo de las Culturas del Norte por ahora. Pero ya se va a volver a abrir un día de estos. Claro que sí. Y finalmente están dos trozos más, uno de 32 gramos, que es un corte en posesión del coleccionista Douglas, Mr. Douglas, y la otra rebanadita parecida a la mía de 4.2 gramos. Como se dan cuenta, me regaló la mitad más grande, fue muy generoso. Él se quedó con la de 4.2 y me regaló la de 9.4. Y todo eso, aquí nos suman 1.401 kilogramos con 767 gramos. Es decir, todavía no se llega ahí a la cantidad total original reportada de más de 1,5 toneladas. Entonces, pues faltan varios decenas de kilogramos del meteorito. Toda la información que pude conseguir de piezas disponibles. ¿Recuerdan que les mencioné ahí de un general Ord del gobierno de Estados Unidos del tiempo de la Guerra Civil, que presumió y se publicó en aquel periódico, donde dice que él tiene una espada hecha con un trozo de meteorito? Pues se supone que es algo de esto, tal vez sea una espada unos 500 gramos más o 1 kilo, pero no solo eso, investigando más, resulta que su yerno dice que también tenía una espada hecha con una pieza del meteorito de Casas Grandes. Curiosamente, fíjense qué cosas se van encontrando en relación al meteorito de Casas Grandes. El general Ord de Estados Unidos tiene como yerno al general Treviño, así como escuchan, Treviño, con ñ, Treviño, un general de el área de Monterrey. Es decir, estábamos emparentados Estados Unidos y México ahí, Treviño y Ord, no sé cómo se casan ahí, y entonces él obtiene una espada para sí y otra para su yerno, el general Treviño. Fue parte de la resistencia contra Napoleón también. Cosas curiosas con meteoritos como estas. Ese carro naranjado que está ahí, en el año del 92, octubre, perdón, aquí tengo un error, yo creo. Ok, el carro es modelo 80, eso es en octubre 9 del 92. El carro valía aproximadamente $300 en esa época. Y un pedazo de meteorito que está ahí a la derecha le cayó encima, cayó directo de la estratosfera, directo, impactó ese carro y el meteorito llegó a tener valor de $25,000. Ahorita 1 gramo de ese meteorito vale 125. De ese meteorito de Peekskill, así se llama el lugar. Originalmente pesó 12.2 kilogramos, o si saque las cuentas, 12 kilogramos a $125 el gramo. Y no es metálico, es una condrita ordinaria, o podríamos decirlo, por eso lo digo a veces, pétreo. Es una condrita ordinaria H6, es una roca con alto contenido de hierro, pero no es puro hierro. Este es un hierro níquel parecido al nuestro. Este es del tipo 4 romano B, encontrado en 1920. Ese pesa aproximadamente 60 toneladas en Namibia. Lo menciono porque cuando fue encontrado este meteorito, no fue extraído de ahí se quedó en su lugar. Lo único que hicieron fue escarbar un poco a los lados y formar ese bonito escenario para poderlo admirar. Aunque hay algunos cortes que llegaron a hacer con soplete, le arrancaron algunos pedacitos por las orillas. Pero a lo que me refiero es esto. Tenemos la idea de que los meteoritos cuando llegan a la Tierra causan un gran cráter. Esa es la idea que tenemos siempre de que cuando un meteorito pega en la Tierra, hace un cráter. Pues ahí está ese de 60 toneladas de hierro y no tiene cráter. Hasta ahorita no hay una explicación de cómo pudo llegar ahí sin mostrar una señal de impacto.
Ahí se pueden armar muchas teorías de cómo llegó a ese lugar, pero pues ahí está. Hay otro en Sinaloa también que se llama Bacubirito, también es de 20 y tantas toneladas, que ahora está en la Universidad de Culiacán, y tampoco había un cráter en ese lugar, de hecho lo encontraron bajo tierra también, que es el meteorito de Bacubirito. Fue encontrado en 1863, muy, muy cerca de la época de la extracción de aquí de Casas Grandes. Un meteorito de hierro, y bueno, ahí vemos la vestimenta de las personas de la época, los campesinos que ayudaron a escarbar alrededor porque andaban labrando la tierra y tal vez ahí en la parte más superior del meteorito le pegaron y pues después empezaron a buscarle más. Y también pues es de hierro níquel, muy parecido al de Namibia. Pues creo que eso es todo por hoy. Los meteoritos son fascinantes, yo estoy fascinado y encantado de poder estar aquí platicándoles sobre este tema tan interesante, tan apasionante para mi punto de vista, y que algún día espero que en Casas Grandes se le valore mucho más al tema de meteorito Casas Grandes, porque yo lo considero, también es una teoría pues, que fue la piedra fundacional de Paquimé. Por eso era mi insistencia de poder lograr traer, aunque sea una muestra de ese meteorito a Casas Grandes, porque yo siempre consideraba pues que Paquimé sin su piedra fundacional pues estaba incompleto. Entonces ahora aquí está, aunque está en préstamo, pues ahí lo podemos seguir trabajando para que siga muchos años más aquí y que pues todo esto genere más investigación, no como la mía, que la mía solamente es de pues un apasionado. Yo no soy arqueólogo, no soy investigador, simplemente alguien que ama Casas Grandes y ama el meteorito de Casas Grandes. Por cierto, déjenles presumo esta piedra. A ver, un segundito. ¿Sí la ven ahí? ¿Atrás de mí se ve, Elías? Se ve muy pequeñita. Esa piedra la voy a traer. Pues sí se ve lejana. Por lo pronto, si alguien tiene alguna pregunta para... ¿Cómo quiente su cámara? ¿Se ve mejor ahora? Déjenles presumo esta piedra. Es una piedra, pero es de metal, es de hierro. Ya lo han revisado varios geólogos y otras personas y me dicen que no es un meteorito. Sin embargo, yo fui muy afortunado de encontrarlo en una de mis caminatas. Sí, yo me salgo a buscar meteoritos, la verdad. Y en una caminata, en un arroyo la encontré. Hay ciertas características de lugares donde se pueden encontrar. He buscado mucha información al respecto. Y cuando la vi dije, no puede ser que me haya encontrado un meteorito. No puede ser, eso es imposible. No es cierto, no es verdad. Entonces, casi siempre, o más bien siempre que voy de caminata, me llevo un imán. Eso es algo muy importante para, si usted quiere dedicarse a buscar meteoritos, siempre cargue un imán, no importa la forma. Mira, hay de muchas formas. Hay imanes así como estos. Pero si se ven ahí en la cámara, ¿dónde está la cámara? Más abajo, más arriba, más abajo. Ahí está. Como es más lenta la transmisión. Bueno, cualquiera de estos, que son imanes, miren, cualquiera de ellos debe de poder adherirse aquí. ¿Sí se ve? ¿Por qué? Porque esta pieza es un metal, es una piedra de acero. Cuando la encontré yo me quedé pero fascinado, dije no lo podía creer. Llegué a mi casa y le empecé a meter una cegueta, dije a ver si lo puedo cortar. No, imposible. Hasta que me animé, le metí un pulidor y tonto de mí, pero ya lo hice. Le arranqué un pedazo aquí porque quería ver su brillo metálico y perdí todo el polvo de metal que le arranqué. No lo cuidé. Pero pues es que estaba muy emocionado. Esta piedrita pesa más de 3 kilogramos. Y si no es meteorito, pues vale unos
a cómo el kilo de fierro. No sé cuánto vale. Pero si fuera meteorito, pues imagínense, es muy valioso. Pero es muy querido para mí porque es parte del trabajo de investigación para encontrar la historiografía del meteorito Casas Grandes y tratar no solamente eso, sino que pues tuve el honor de ser parte del grupo de gestión para lograr traerlo de regreso aquí a su casa. Muchas gracias, Javier, por la plática. La verdad que ha estado bien interesante. Yo hace bastantes años, no recuerdo cuándo, quizás por el 2012, tal vez antes, no recuerdo. Hay un grupo de historia en Facebook que se llama Gentes, Historia y Gentes de Chihuahua Capital. Originalmente era un grupo que compartían más cosas de Chihuahua Capital. Luego empezaron a compartir cosas de todo el estado. Un amigo me Sí, invitó, don Ramón Ramírez, que sí. en paz descanse, cronista de Ascensión. Y allí conocí a la señora Uh-huh. Consuelo Müller, que era nieta de Müller. Y ella fue la que, bueno, a través de ella empezó ella a compartir cosas ahí en un grupo de la historia del meteorito, porque pues, mis abuelos, su abuelo había sido de las personas que pues, había estado muy ligada a esta historia. Después me platicó ella de don Carlos Carabeo y ya a través de Carlos Carabeo pues, me fui enterando un poquito más del meteorito, luego pues, a través de ti. Y esto la verdad que bien interesante, porque también don Carlos Carabeo, el pintor Carabeo, participar en las excavaciones de Paquime. Y él tenía también la teoría de que Paquime se había fundado gracias a los indígenas, habían visto cuando cayó el meteorito. Uh-huh. Él, a diferencia, tú consideras que el meteorito estaba en el montículo de los héroes, don Carlos Carabeo, él creía que estaba en el montículo, ahora les digo, montículo de la serpiente, la casa de la serpiente, mejor dicho, la casa de la serpiente, y pues allí algunos arqueólogos creen que era como una especie de kiva, que era un cuarto subterráneo, subterráneo, y Carlos Carabeo creía que ese lugar era donde se encontraba el meteorito, y él pues lo relacionaba que estaba allí porque pues, cerquita está el montículo de la serpiente y posiblemente los indígenas hayan relacionado a este montículo con la Vía Láctea, que posiblemente sea una representación pues, como de una gran serpiente, ¿no? Que está rodeando la Tierra. Entonces, en el montículo en la casa de la serpiente fueron encontrados bastantes cuerpos de guacamayas. Posiblemente, pues estas ofrendas hayan sido como el meteorito, que al final de cuentas, pues venía del espacio, y que la Vía Láctea pues también está en el espacio y que es como una gran serpiente, ¿no? Como haciendo esa analogía. Es correcto, sí, pues es que se presta para pensar muchas de esas cosas, teorizar y tratar de encontrar las respuestas, pero pues por eso digo que ojalá que se pueda hacer más trabajo de investigación. Pues qué padre sería que poder investigar en el Montículo de los Héroes y hacer la excavación arqueológica ahí, encontrar físicamente a los héroes de la Revolución caídos ahí y si hubiera rastros, indicios del meteorito, pues más padre. Lo cierto es que desde que se reportó por Taraire en 1867, él menciona pues que la información que le dieron a través del señor Müller y la que le llegó a él a través de la gente de Casas Grandes, recuerden que él era yerno de un potentado económico aquí del pueblo de Casas Grandes, pues le dijeron que prácticamente en el momento en que entraron a la cámara donde estaba el meteorito, a ese pequeño cuarto, y entró el aire, pues la manta que cubría el meteorito se desintegró y dicen que había otros objetos a su alrededor como ofrendas al meteorito y pues de eso no reportaron nada porque pues se emocionaron de encontrar esa pieza tan grande, pensaron que era algo muy valioso en ese momento y pues lo sacaron arrastrando, destrozaron todo para poder arrastrarlo y por eso dejaron destrozado el montículo. Y luego finalmente, pues cuando los franceses se van y ya nadie se interesa en él, se queda ahí por casi 6 años aproximadamente abandonado en la plaza
y pues decían, pues ese fierro, esa piedra rara, pues ¿para qué sirve, no? Hay reportes en muchos lugares del mundo donde se encontraban meteoritos de esa época y algunos los usaban como yunque, otros los usaban como piedras para tener una puerta, según el tamaño. Otros los fundieron para hacer espuelas, para hacer cuchillos, para hacer moldes. Les dieron muchas utilidades porque pues, simplemente era algo extraño y cuando determinaban que era fierro, decían, pues esto sirve para hacer espuelas, ¿no? Y cosas así. Pero en este caso, como era muy grande y no podían hacerle nada, pues ahí se estuvo abandonado por años hasta que se lo llevan nuestros vecinos del norte. Muy bien, Javier, pues muchas gracias por la plática. Ahora no tenemos preguntas, nada más puros comentarios. Ok. Verónica, excelente información. Nerija, un emoticón. Karen Serrano, wow. Rachel Rubin, muchas gracias por toda esta información. Su amiga. Toby, que La Rachel. en todas las presentaciones siempre manda saludos para el pueblo de Mata Ortiz. Órale. Y una persona que posiblemente conozcas que se llama Martelena Reyes Lomelí. Una muchacha muy bonita que está estrenando cámara. Se los felicito por este documental, sigan investigando. Felicito muy especialmente a Javier Pedraza por todo el interés que ha tenido para lograr tener una parte de ese meteorito en el Museo de Paquimé. Muy bien. Pues estoy viendo ahí la publicación en este momento. 8 comentarios, 83 veces compartido. Pues muy interesante. Muy bien, pues entonces, si no hay algún otro comentario, Javier, que quieras hacer, nos despedimos de esta clase. Pues no, nomás agradecerte mucho, Elías, que nos abrieras tus cámaras y micrófonos para hablar de este tema tan interesante y pues ya habrá tiempo de hacerlo en persona después cuando se pueda. Con un cafecito, con un pan. Al contrario, muchas gracias a ti por tu tiempo. A mí en lo personal me dio mucho gusto que en este último libro que salió sobre Casadrandes, la cultura Casadrandes, Ya se menciona. se menciona porque desafortunadamente en muchos trabajos de investigación sobre zonas arqueológicas, específicamente sobre Paquimé, pues nunca se habla del meteorito. Yo creo que es un tema, como tú lo comentaste, muy importante porque posiblemente, pues, gracias al meteorito sea la fundación de esta importante zona arqueológica. Y pues qué bueno que ya se está, gracias a que ahora el meteorito está aquí en el museo o una rebanadita de ese meteorito, pues ya se está visibilizando más y algunos arqueólogos pues ya lo están considerando dentro de sus investigaciones, que eso pues es muy bueno. Claro, claro que sí. Bueno, pues ahí tiene usted, señor. Muy bien, pues Hay que muchas ir, hay que ir por un sotol. vamos por un sotol para el cafecito. Nos despedimos. Muchas gracias a todos por seguir esta plática tan interesante. Nos vemos con el favor de Dios el próximo miércoles en otra plática también muy interesante. Que tengan una excelente noche y ya en cuanto pase la pandemia que nos permita visitar, pues, vénganse acá para Casadrandes, para el pueblo mágico de Casadrandes, a visitar todas, pero todas las maravillas que tenemos, zonas arqueológicas, zonas naturales impresionantes, ríos, una artesanía maravillosa, mucha cultura, las callejoneadas que con el favor de Dios las vamos a hacer en verano. Entonces, pues acá los esperamos en cuanto esto se permita. Muchas gracias por su atención y nos vemos. ¿Qué es lo que sigue, Elías? ¿Mande? ¿Y qué sigue? ¿Qué tema sigue? Pues a ver, todavía no lo tenemos contemplado. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Simplemente Miguel Méndez por ahí quiere hablarnos sobre la batalla de Casadrandes. Hay pendiente también allí una plática con se me fue el nombre, Fernando Rubio, sobre el magonismo aquí en la región del noroeste. Para dentro de 15 días más o menos, también viene Philip Stover con una plática sobre los menonitas acá en México. Muy Entonces, bien, pues hay que estar pendientes de todo eso, muy interesante. hay muchas temáticas muy interesantes. Aquí vamos a seguir promoviendo todas estas maravillosas cosas que tenemos en la región noroeste. Muy bien, gracias. Hasta luego, gracias. Bye. Bye.